Quiero invitar a nuestros siguientes expositores, el cónsul de Honduras en el Ecuador. Invito al doctor nuestro expositor César Marín, cónsul de Honduras en el Ecuador, el rol del Estado en relación de la competencia en el mercado. Invitamos, por favor. Igualmente le solicitamos cumplimiento con el tiempo. Muy amable, muchas gracias. Continuamos, recibamos entonces de esta manera a César Marín. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este seminario. Muchas gracias también al comité organizador por invitarnos al mismo. Sí, efectivamente, nuestra ponencia de hoy será cuál es el rol del Estado en la regulación de la competencia del mercado. Primero vamos a definir los términos de competencia perfecta. Esta es una teoría en la cual nos dicen, bueno, tenemos muchos estudiantes de economía que más o menos ya están familiarizados con el tema, que nos dicen que una teoría que describe los mercados de la manera que los participantes no son lo suficientemente grandes para poder tener una posición relevante el mismo. Es decir, los participantes del mercado no pueden influir en precios y tampoco tienen un poder grande para la producción. ¿Cuáles son los supuestos de esta competencia perfecta? Ok, los supuestos de esta competencia perfecta son que los consumidores están perfectamente informados respecto a todos los bienes y que todos los bienes son privados, que la función de producción es bien comportada, que los consumidores maximizan sus preferencias dada una restricción presupuestaria, que los productores maximizan sus beneficios dada una función de producción, que existe libre entrada y salida en los mercados, o sea, las empresas nuevas pueden entrar sin mayores dificultades al mercado y que todos los agentes son tomadores de precios y no existen externalidades. Un equilibrio competitivo es un set de precios que todos los mercados se equilibran. Pero estamos conscientes que los mercados en la realidad no son perfectos. Existen ciertos problemas y ciertas fallas que hacen que estos no funcionen como en la teoría económica nos determina la competencia perfecta. ¿Cómo podríamos decir qué tipo de fallas son las que a nosotros nos inciden para que los mercados no sean perfectos y que sea más que todo un pensamiento teórico, la perfección de los mercados de distintas escuelas de pensamiento, pero en la práctica no sucede así? Uno, que existe posiblemente un cálculo inadecuado de los costos y beneficios de las empresas, que las competencias no son perfectas, de hecho existe competencia imperfectas, en el sentido que existen monopolios, existen duopolios, existen oligopsonios, existen varios tipos de estructuras que mantienen control de mercado y que impiden que estos funcionen de una forma perfecta. Existen discriminaciones en precios, que existen externalidades negativas, como puede ser la contaminación, como puede ser cómo influye una empresa en la producción de otra. Digamos, si tenemos una industria, que esta industria tira mucha polución en el sistema y al lado tenemos una granja, evidentemente va a influir de forma negativa, son externalidades, y también hay que considerar la existencia de los bienes públicos. Empecemos entonces con el tema que nos atañe en este día y vamos a comenzar con un concepto de Adam Smith, ya, sobre las primeras nociones de competencia. Estamos hablando que esto no es nuevo, esto es 1776. Adam Smith dijo: la gente de un mismo giro de negocio rara vez se junta, ni siquiera por diversión ni entretenimiento, pero sus conversaciones terminan siempre en conspiración contra el público o en una forma artificial de subir los precios. Los monopolistas, al mantener el mercado constantemente desabastecido y no satisfacer la demanda real, venden sus mercancías por arriba del precio. Bueno, ustedes conocen este libro, La riqueza de las naciones. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, es raro que dos empresas de un mismo rubro estén reunidas en un mismo lugar, en un mismo sitio para hablar de amistad. O sea, lo más probable es que en esa reunión surjan elementos en los cuales ellos puedan de alguna forma coludirse y poder ejercer un poder mayor de mercado por las mismas. ¿Cuáles son las prácticas que atentan contra la libre competencia?
Ok, entonces hay un término aquí muy interesante que es, en vista de esto, que las personas no pueden de un mismo rubro estar juntas, existe el término de colusión, lo que significa que si dos empresas del mismo rubro han determinado, por ejemplo, mediante llamadas telefónicas, mediante correos electrónicos, mediante cualquier forma de comunicación, algún mecanismo en los cuales ellas puedan ejercer algún tipo de control de mercado, esto es colusión. Y las empresas pueden de esta forma, en detrimento de los consumidores, poder elevar los precios, bajar la producción y los excedentes, apropiarse del excedente del consumidor. Y se lo apropian ellos y por lo tanto baja el bienestar de la gente. Ok, ¿cómo hacen estos acuerdos? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo puede hacer el gobierno para lograr afrontar a la colusión? Uno es la intercepción telefónica, obviamente esto se puede realizar en algunos países, en otros no. En muchos requiere una justificación de las Fiscalías Nacionales Económicas o de las superintendencias o del ente regulador de por qué efectuar la intercepción telefónica y una orden de un juez. Evidentemente aquí es un punto de intercepción entre lo que es la economía y lo que es las leyes, pues porque uno tal vez con argumentos teóricos podría decirle que efectivamente hay evidencia empírica que nos demuestra que tal vez dos empresas o un grupo de empresas pudiesen estar coludidas y por lo tanto sí es necesaria la intervención para poder determinar esa colusión. Después de esto, ya con la evidencia, se puede hacer una entrada, un registro de incautación, grabaciones y seguimiento. Los sistemas que en algunos países se implementan, que empezaron en Estados Unidos, que son los sistemas de delación compensada, las multas altas o cárcel y acuerdos de persecución. En relación a los sistemas de delación compensada, es muy interesante. Este es un mecanismo mediante el cual, si existen varias empresas que están coludidas, se puede, por lo tanto, dar incentivos para que la primera que salga de la colusión o del cartel y delate a las demás, no tenga multas o tenga multas muy bajas. Entonces, esto incentiva a las empresas a salir de los carteles o a salir de los sistemas colusivos y delatar a sus mismos compañeros y obviamente, bueno, podían pagar un tipo de multa o una multa rebajada. Y esto se basa más que todo en lo que ya conocemos todos, que es la teoría o el dilema del prisionero, que se basó en la teoría de juegos competitivos y el equilibrio de Nash, que ya todos lo hemos visto, digamos, en economía. Siguiendo el reporte de la OCDE del 2003, nos dice que los carteles duros son la forma más grave de violación del derecho de la competencia. Perjudican tanto a los consumidores en muchos de los países por el alza de los precios. ¿Cuáles son las características que afectan los acuerdos estructurales que pueden existir entre los carteles o los sistemas colusivos? Uno es el tipo de producto. Cuando existen productos homogéneos, es más fácil que dos empresas de un mismo rubro se puedan reunir para poder coordinar acciones. El número de competidores, si es mucho el número de competidores en un mercado, va a ser muy difícil entonces que estos competidores se pongan de acuerdo y puedan, por ejemplo, hacer un esquema colusivo. No obstante, si en un mercado existen pocos competidores, por lo tanto hay mayores incentivos o una mayor facilidad para que estos competidores se puedan juntar en algún momento y determinar un sistema colusivo que perjudique a la población. Las barreras de entrada. En aquellos lugares donde no existen barreras de entrada, en la industria es menos probable sostener una colusión. Cuando existe, por ejemplo, una fuerte interrelación entre los competidores, es más fácil que estos, al verse siempre en reuniones o eventos del rubro y todo, puedan, por lo tanto, efectuar o realizar acciones colusivas.
Y bueno, la transparencia de los mercados también es un factor que influye en los incentivos que pudiesen tener algún tipo de empresas para ingresar a un sistema colusivo. Como ya vimos, una de las herramientas que poseen los estados en estos sistemas colusivos, una parte súper importante son los sistemas de delación compensada que incentivan, digamos, a uno de los actores a poder salir del esquema de cartel. Esto es, digamos, una práctica multilateral, pero también hay prácticas que afectan a la competencia que son prácticas unilaterales de las empresas. Por ejemplo, podemos determinar que como prácticas unilaterales de las empresas definimos como predación, como la discriminación en precios, como las ventas atadas y la competencia desleal. Todos esos son tipos de prácticas que una empresa puede hacer sin coludirse, sino que tal vez puede tener un poder grande en el mercado para afectar a sus competidores, sacarlos del mercado y eventualmente poder tener mayores ganancias por las ventas de sus productos. ¿Cómo afectan estas prácticas exclusorias unilaterales a la libre competencia de los países? Dañan la competencia excluyendo a un competidor de un mercado. O sea, lo que busca la empresa que es la predadora, por ejemplo, en el caso de predación, es sacar a su competidor o disuadir la entrada de otros competidores. O sea, yo puedo sacar a un competidor que ya está en el mercado o yo puedo disuadir a los nuevos competidores que quieran entrar y decirles que yo voy a poner una lucha fuerte, voy a bajar precios y que no los voy a dejar entrar al mercado, que yo estoy teniendo una participación grande. Y como tercer elemento también nos afecta en la competencia porque hay una reducción de la intensidad de la competencia. ¿Cuáles son los tipos de prácticas exclusivas más conocidas? Bueno, lo dijimos: predación, discriminación de precios, estrangulamiento de márgenes, descuentos condicionales, y hay unas prácticas que no son monetarias, pueden ser algún tipo de contrato de exclusividad, los empaquetamientos o las ventas atadas y la competencia desleal. Empecemos con la predación. Dijimos la predación entonces que lo que busca la predación es que la empresa dominante que tenga un poder de mercado bajar sus precios, posiblemente pudiese llegar a bajar los precios bajo su costo marginal, es decir, que pudiese operar con pérdidas por cierto lapso de tiempo, pero la empresa que entra al mercado o que quiere entrar al mercado o la cual están predando o la objeto del abuso de la empresa dominante tendría que salir y eventualmente cuando salga la empresa predadora tiene la capacidad para poder subir los precios y esto se basa en que el valor presente de todos los flujos que tenga en el futuro sean mayores que los costos que esta empresa incurrió para poder incluir en una práctica predatoria. Es muy difícil para los entes reguladores poder determinar en muchos países cuándo una práctica de una empresa es predatoria. O sea, como ya dijimos, cuando la empresa baja sus precios de sus productos con el fin de sacar a otra empresa del mercado. ¿Pero por qué es difícil? Porque los precios tienen respuestas competitivas. Es decir, que entre la llegada de un nuevo agente del mercado es evidente que las empresas van a bajar sus precios para competir. ¿Qué tanto este precio afecta o qué tanto es una práctica predatoria? Va a depender de si el precio total es menor que el costo marginal medio de la empresa para producir esos productos. Y sabemos que es muy difícil poder contar con los costos de las empresas porque las empresas, son datos muy sensibles que es justamente sus esquemas para poder salir en el mercado. Hay otros incentivos inocentes para bajar el precio. Por ejemplo, una baja de precio por el cambio de condiciones de la demanda,
por venciendo costos de cambio, por explotación de las externalidades de la red, por introducción de nuevos productos, ofertas temporales y por los productos perecibles. Otro esquema de las prácticas unilaterales es la discriminación en precios. O sea, cobrar distintos precios en el mercado a los distintos agentes. Todos tenemos una función de bienestar, todos tenemos un excedente del consumidor, o sea, la sociedad tiene un excedente del consumidor y lo que busca la discriminación en precios es que las empresas apropiarse del excedente de todos y cada uno de los consumidores y por lo tanto mi disposición, es decir, que si mi disposición de comprar un artículo, sea un vehículo, por decir sea, no sé, unos $30,000 y la disposición de otro agente del mercado sean $20,000, efectivamente esa empresa de alguna forma va a lograr determinar que yo estoy dispuesto a pagar $30,000 y me cobra justamente los $30,000 y el otro agente del mercado que está dispuesto a pagar $20,000 le cobra los 20,000. O sea, no hay un precio unificado. Nosotros sabemos por la teoría económica que la competencia perfecta debe existir, prevalecer un precio. O sea, que es donde se equilibran la oferta y la demanda, pero en estas circunstancias no es así. No hay un precio de equilibrio en el cual se vendan todos los agentes del mercado, sino que las empresas pueden identificar y segmentar y cobrar precios distintos a los agentes con la obvia causalidad de la pérdida del bienestar o el excedente del consumidor. Para que exista una discriminación en precios no debe existir arbitraje, porque evidentemente si yo puedo comprar un auto en $20,000 y yo puedo identificar al otro agente del mercado que quiera al que se lo puedo vender por 30,000, yo me quedo con una ganancia de 10,000, un arbitraje, y esto no debe existir para que haya una discriminación en precios. ¿Cuáles son los costos del arbitraje? Los costos de transacción y de transporte. ¿Cuáles son las condiciones que determinan la existencia de la discriminación en precios? Una es el poder de mercado y otra es la ausencia de arbitraje. Existen 3 grados de discriminación en precios. Podemos decir que un primer grado es la discriminación perfecta, donde, como ya dijimos, las empresas pueden determinar cuál es el excedente de cada consumidor y cobrarles ese precio. El otro es la autoselección. En esta autoselección, que es el segundo grado de discriminación en precios, se extrae el excedente del consumidor por mecanismos de autoselección. El productor no observa directamente las características de cada comprador, pero ellos revelan sus características al escoger productos o pueden revelar sus características, por ejemplo, al ingresar a una página web por internet. Y de esta manera, si bien no saben exactamente, pero pueden hacer un paquete de los posibles compradores en base a los que ellos buscan o lo que ellos prefieren. Y existe un tercer grado de discriminación en precios, que este tercer grado es cuando la empresa logra determinar en una amplia gama cuál podría ser el precio que pudiese pagar un grupo más grande de consumidores. Otra práctica unilateral, ya hablamos de la discriminación en precios, ya hablamos también de la predación, es la venta atada. Pero ¿qué queremos decir con venta atada? La venta atada es cuando a través de un requerimiento contractual o tecnológico se condiciona la venta de un producto o servicio a que el consumidor compre otro producto o servicio. Por ejemplo, existía por ejemplo el caso de las computadoras de Microsoft que ya venían con paquetes preinstalados de Internet Explorer contra lo que en aquel tiempo era el Navigator. Entonces, la venta atada era vender el computador, vender el hardware, pero que ya tenía el software instalado del Internet Explorer. Y por lo tanto incentivaban a los consumidores o le vendían ambos productos en una sola venta, incentivando a los consumidores a que compraran ambos productos a la vez, cuando posiblemente el consumidor pudiese, no sé, utilizar Navigator o otro tipo de buscador o navegador. Esto fue detectado y evidentemente, bueno, se les dijo a las empresas que por favor cortaran con las prácticas y se les puso sanciones a algunas de ellas. Ahora, hay una diferencia muy sutil entre una venta atada
que es, como ya dijimos, que la empresa compra dos productos unidos que tal vez el consumidor no necesite, y una venta conjunta, que ocurre cuando dos bienes se venden en forma separada, pero que hay un descuento si se compran ambos juntos. Esta diferencia es muy sutil y los tomadores de decisiones o los controladores de mercado o el ente regulador tiene que tomar varios elementos para determinar cuándo podría ser una venta atada o cuándo pudiese ser, digamos, una venta conjunta. Podríamos decir, no sé, una venta conjunta es, por ejemplo, los zapatos y los cordones. Evidentemente es más fácil por los costos de transacción poder vender los zapatos y los cordones en conjunto, y lo cual eso no es una práctica discriminatoria, no es una práctica que afecte contra la competencia, porque las economías de escala así lo requieren, la disminución de costos así lo requieren, pero no, por ejemplo, el caso, como ya hablamos, de las computadoras, las computadoras con un software preinstalado que de alguna manera incentiva a los consumidores a poder comprar o utilizar ese software. Como dijimos, para determinar una venta atada, si debe ser prohibida o sancionada, se debe considerar en detalle las características del mercado en la cual está inmersa esta venta y los bienes involucrados. En especial, es necesario determinar si hay ahorros significativos en los costos de producción, si hay un justificante, como en el caso de los zapatos y cordones, o si estos son prácticas que atentan con la competencia. Como un cuarto elemento de competencia, de políticas unilaterales que pueden tomar las empresas que afecten contra la competencia, es la competencia desleal. En la competencia desleal también se llama comportamiento deshonesto, o deshonesto en materia de la industria y comercio, y se refiere en todo aquello anticompetitivo, y son en la práctica teorías contrarias al uso de actividades de dudosa honestidad. Podemos decir como prácticas desleales puede ser en el dumping, es decir, vender a precios inferiores que es costo final del producto, puede ser el engaño, puede ser hacer creer que los compradores que el producto tiene un precio real diferente cuando evidentemente tuvo un precio distinto, la denigración, o sea, difundir información falsa sobre los productos de los competidores o publicar cifras comparativas que no sean relevantes. Esto se hace en mayor o menor grado en algunos países, por ejemplo Estados Unidos o Europa. La confusión, poder tratar de aparecer como un producto que tal vez esté muy bien posicionado en el mercado y no seamos así, digamos, la desviación de la clientela y la explotación de la reputación ajena son otro tipo de competencia desleal. Y hablando de esto, vamos a hablar de otro tema muy importante también para el fomento de la libre competencia, que es el tema de las fusiones. Evidentemente, para una economía, entre más desagregada esté la industria, entre más competidores existan, mejor va a ser para la competencia. No obstante, en ciertas ocasiones, cuando hay empresas que se quieren fusionar, estas empresas pudiesen tener mayor poder en el mercado y lo que posiblemente pudiese conllevar a pérdidas para el excedente del consumidor. Esto amenaza la rivalidad entre las empresas porque al existir menos competidores, baja la competencia y dijimos que hay una pérdida en el bienestar del consumidor. ¿Qué puede pasar aquí? Siempre existe un competidor que es novedoso, un maverick. Muchas veces las empresas que ya están en el mercado pueden estar preocupadas porque el maverick de alguna o cierta forma está liderando o está determinando el curso de acción de la industria, tal vez no tenga gran participación en el mercado, pero sus niveles de innovación hacen que las empresas tradicionales o que ya tengan un poder grande en el mercado no logren competir. Otra vez tiene una innovación productiva que sus costos marginales o sus costos medios de producción sean menores que las empresas ya establecidas y por lo tanto pueda
competir y poder guiar de cierta forma el mercado, aunque no tenga todavía una fuerza. Esto incentiva a las otras empresas a poder funcionarse para eliminar a este competidor novedoso. Evidentemente, si hay una empresa que tiene menores costos y en un ámbito competitivo, esto determinaría que tal vez pudiesen vender a menores precios y un mejor bienestar para el consumidor, y lo que buscarían las grandes empresas ya consolidadas puede ser sacar a este competidor nuevo y evitar que entre al mercado y evitar que lidere de alguna forma los procesos o la industria. La creación de una estructura de mercado que facilite la producción, prácticas coordinadas y abusos unilaterales. Bueno, sí. En el test, existen varios tests para determinar cuándo es factible o no la fusión y determinar la disminución de la rivalidad y el daño. Podemos decir que tenemos que preocuparnos cuando una empresa tenga más del 50% de participación en el mercado. Esto es una posición dominante y esa empresa posiblemente pueda determinar precios. Cuando la empresa tiene entre un 40 y un 50% de participación en el mercado, pueden existir problemas de competencia. Tal vez no se den, pero sí hay varios factores que pueden decir que en ese mercado, esas empresas que tienen entre el 40% de participación pueden de alguna forma determinar la competencia, y cuando tiene menos del 25% del mercado, es improbable que las operaciones de esta empresa obstaculicen la competencia, pero puede pasar. Entonces, como reguladores o como el rol del Estado, en realidad es fomentar la competencia entre sus actores, que sea una competencia honesta, que las empresas no abusen de sus posiciones, que las empresas no se apropien del excedente del consumidor, y para esto es una tarea, es un reto, porque también hay que tener elementos que nos puedan a nosotros ayudar a discernir. Existen test econométricos que nos apoyan para poder determinar cuando las empresas pueden estar incurriendo en prácticas que no son competitivas. Por lo tanto, los entes reguladores, el Estado, las superintendencias de control de poder del mercado, las fiscalías nacionales económicas, las comisiones para el fomento de la libre competencia, tienen que estar siempre vigilantes y atentas de todo lo que ocurre en el mercado, todas sus posibles causas, la cooperación internacional que podamos tener, el intercambio de experiencias que podamos tener como países sobre los problemas que hemos tenido para la libre competencia, también son factores fundamentales para poder alcanzar el bienestar para nuestras economías, nuestros pueblos. Y próximamente, bueno, está en el marco de la CELAC, va a haber una reunión sobre libre competencia, la cual nos va a ayudar también a poder intercambiar ideas, poder cambiar opiniones como países y poder intercambiar experiencias y poder apoyarnos mutuamente para alcanzar lo que todos buscamos, que es el bienestar de todos nuestros pueblos en Latinoamérica. Muchas gracias.